Pero todo comenzó antes. Cristóbal Colón, Hernán Cortés, Sebastián de Belalcázar, Pedro de Heredia, 1492, la conquista, españoles, bla, 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 bla. Todo eso ya no lo contaron una y otra vez. Pero, ¿alguna vez te has preguntado qué ocurrió antes? ¿Quiénes vivían aquí cuando todavía no existía Colombia? ¿Quién pescaba en nuestros ríos? ¿Quién caminaba por nuestras montañas? ¿Cómo sobrevivían? ¿Qué comían? ¿Dónde dormían? ¿Cómo eran sus familias? ¿Y cómo comenzó toda esta historia? Hoy viajaremos miles de años hacia el pasado, mucho antes de los españoles. Bienvenidos a Historiando. Cuando pensamos en Colombia, solemos imaginar ciudades, carreteras, cultivos o pueblos, pero durante miles de años nada de eso existía. En su lugar, había enormes selvas, ríos completamente salvajes, montañas cubiertas de bosques, sabanas infinitas y cientos de especies de animales recorriendo el territorio. Sin embargo, este paisaje no estaba vacío. Desde hace muchísimos miles de años, hombres, mujeres y niños habitaron estas tierras. Aprendieron a conocer nuestros ríos, descubrieron cuáles plantas podían comer, aprendieron a fabricar herramientas y poco a poco fueron construyendo distintas formas de vivir. Todo esto ocurrió muchísimo antes de la llegada de los europeos, y para entender esta historia debemos regresar al principio. Una de las preguntas más importantes de la arqueología es realmente muy sencilla. ¿De dónde vinieron los primeros americanos? Hoy existe un amplio consenso entre los arqueólogos. Ok, definitivamente tú no. Los primeros habitantes del continente llegaron desde Asia, hace miles de años, durante la última glaciación. El nivel del mar era mucho más bajo que el actual. Eso permitió que existiera un puente natural de tierra entre Siberia y Alaska, conocido como el Estrecho de Bering. Por allí comenzaron a pasar pequeños grupos humanos. No fue una gran migración de un solo día. Fue un proceso lento que duró miles y miles de años. Generación tras generación, fue avanzando hacia el sur. Primero atravesaron Norteamérica, luego Centroamérica, y finalmente llegaron a lo que hoy conocemos como Suramérica. Algunos estudios calculaban hace años que esto ocurrió entre hace 12.000 y 8.000 años antes de Cristo. Sin embargo, descubrimientos arqueológicos recientes en Perú y en otros lugares de América sugieren que la presencia humana podría remontarse hasta hace unos 20.000 años. Sí, escuchaste bien, 20.000 años. Para ponerlo en perspectiva, eso ocurrió mucho antes de que se construyeran las pirámides de Egipto. Pero el mundo que encontraron era muy distinto al nuestro. El clima era más frío, todavía existían enormes glaciares, muchas especies animales que hoy conocemos ni siquiera estaban presentes, y otras, completamente desaparecidas, recorrían el continente. La vida no era sencilla, cada día era una lucha por sobrevivir. Pero entonces, ¿cómo vivían? Imagina despertar hace 13.000 años. No existen ciudades, no existen carreteras, no existen supermercados, no existe internet. Ni siquiera existe la agricultura. Todo lo que comes debes encontrarlo ese mismo día. Esos primeros habitantes eran cazadores y recolectores. Eso significa que obtenían su alimento cazando animales, pescando y recolectando frutos, semillas, raíces y plantas silvestres. En otras palabras, eran omnívoros. Comían prácticamente todo lo que la naturaleza les ofrecía. Y eso, sin duda, les permitió adaptarse a ambientes muy diferentes. Pero sobrevivir requería algo más. Necesitaban herramientas, y su principal materia prima era la piedra, es decir, los instrumentos líticos. Con ella fabricaron cuchillos, raspadores, martillos, lanzas y muchos otros utensilios. Al principio eran herramientas bastante simples, pero con el paso de miles de años fueron perfeccionándolas porque la necesidad obliga a innovar.
y cada generación aprendió algo nuevo de la anterior. Poco a poco comenzaron a aparecer distintas tradiciones culturales. Cada grupo desarrolló herramientas adaptadas al lugar donde vivía. No era lo mismo vivir en una cueva de los Andes que recorrer las orillas de un gran río tropical. Cada ambiente exigía soluciones diferentes. Pero ¿y entonces dónde aparece Colombia? Ok, aquí llega nuestro país. Los restos arqueológicos más antiguos encontrados en Colombia provienen principalmente de la región andina, una de las regiones más importantes de nuestro país, donde se ubican la cordillera central, la cordillera oriental y la cordillera occidental. Pero existe un dato muy interesante. Muchos arqueólogos consideran que los grandes desarrollos culturales posteriores no surgieron únicamente en las montañas. Las regiones tropicales ofrecían enormes ventajas, y una de ellas era la llanura del Caribe. Pero, ¿por qué fue tan importante? Porque la naturaleza hacía casi todo el trabajo. Sí, lo escuchaste bien, casi todo el trabajo. Imagina un lugar donde hay playas, ríos, lagunas, esteros, bosques y sabanas, todo muy cerca. Eso significó una enorme variedad de alimentos. Había peces, moluscos, tortugas, caimanes, aves, pequeños mamíferos, raíces comestibles, frutos y abundantes palmas. A diferencia de las regiones andinas donde el maíz llegó a convertirse en un cultivo fundamental, en la costa caribe, muchas comunidades vivían principalmente de la pesca, la caza y el aprovechamiento de los recursos naturales. En otras palabras, la naturaleza les ofrecía un enorme supermercado al aire libre. Y eso, desde luego, permitió que estas comunidades permanecieran allí durante generaciones, acumulando conocimientos sobre el territorio y desarrollando formas de vida cada vez más complejas. Con el paso de miles de años, aquellos pequeños grupos de cazadores comenzaron a cambiar, aprendieron nuevas técnicas, descubrieron nuevas formas de obtener alimento. Algunos empezaron a domesticar plantas, otros permanecieron como cazadores durante mucho más tiempo, pero todos ellos dejaron una huella que hoy estudian los arqueólogos para construir la historia más antigua de Colombia. Y gracias a esos descubrimientos, sabemos que nuestra historia no comenzó con la llegada de los españoles. Había comenzado miles y miles de años antes.